Hola a todos y bienvenidos a otro Explainer de SciMap. Hoy nos metemos de lleno en un tema que nos toca a todos, la genética de la conducta. Vamos a intentar responder esa gran pregunta: ¿cuánto de lo que somos viene ya en el paquete y cuánto lo vamos construyendo por el camino? Perfecto. ¿Listos? Esta es nuestra hoja de ruta. Empezaremos con la eterna pregunta de si nacemos o nos hacemos. Luego nos pondremos un poco técnicos con el manual de la vida. Veremos cómo funciona todo esto y finalmente qué pasa cuando el código cambia. Y bueno, arrancamos con la que es probablemente la madre de todas las preguntas. Un debate que ha estado en el centro de la psicología y la biología durante siglos. Exacto. ¿Somos lo que somos por nuestra herencia? ¿Por lo que nos pasaron nuestros padres en sus genes? ¿O más bien somos como una hoja en blanco? Y es el ambiente, la crianza, la cultura, lo que nos define. Piénsenlo, es una pregunta fundamental. Aquí tenemos a los dos pesos pesados de este debate. En una esquina, Francis Galton, que básicamente decía: todo está en los genes. Él creía que casi todo, desde la inteligencia hasta el talento, se heredaba. Y en la otra esquina, John B. Watson, que defendía todo lo contrario. Su idea era que el ambiente es el rey, que dame un niño y yo puedo convertirlo en lo que sea, sin importar sus genes. O sea, dos posturas totalmente irreconciliables. Entonces, ¿quién ganó la pelea? Pues resulta que ninguno. Hoy en día la ciencia ha dejado atrás esa idea de uno contra el otro. La respuesta moderna es que se trata de una interacción, de una danza constante entre nuestros genes y nuestro entorno. No es naturaleza o crianza, es naturaleza y crianza. Es como una receta. Los genes son los ingredientes, pero el ambiente es el chef que decide cómo se combinan. Ok, ahora vamos a hacer zoom. Dejemos la filosofía y vayamos a lo concreto, a la biología. Vamos a abrir el capó y ver de qué está hecho este manual de la vida. Y aquí está la estrella del show, el ADN. Imagínenselo como el software maestro, el código fuente de todo ser vivo. Es una molécula larguísima que contiene todas, absolutamente todas las instrucciones para construirte y mantenerte en funcionamiento. Está todo ahí, en el núcleo de casi todas tus células. Claro que el ADN no puede hacerlo todo solo. Necesita un ayudante, un mensajero. Y ese es el ARN. Son como primos moleculares. Fíjense en las diferencias clave. El azúcar que usan es ligeramente distinto. Una de las letras de su alfabeto genético cambia. Y lo más importante, el ADN es una estructura estable, una doble hélice, mientras el ARN es una sola hebra, mucho más flexible. Y no hay un solo tipo de ARN, es todo un equipo. Primero, el ARN mensajero, que es el que copia la receta del ADN. Luego, el ARN de transferencia, que actúa como un camión de reparto, trayendo los ingredientes correctos. Y por último, el ARN ribosómico, que es literalmente parte de la estructura de la fábrica donde se construye todo. Bien, ya conocemos a los jugadores. Ahora veamos cómo es el partido. Cómo pasamos de tener un código escrito en ADN a tener un cuerpo que funciona. A este flujo de información se le llama el dogma central de la biología molecular. Y funciona así, en 3 actos. Primero, la replicación. El ADN se copia a sí mismo. Segundo, la transcripción. Se copia solo una página del manual, un gen específico, en una hoja de ARN mensajero. Y tercero, la traducción. Esa hoja de instrucciones se lee para construir una proteína, de código a acción. ¿Y qué es lo que se construye? Proteínas. Ellas son el resultado final y son absolutamente cruciales. Piensen en las proteínas como los obreros, las máquinas y los ladrillos de nuestro cuerpo. Lo hacen todo. Dan estructura, transportan cosas, envían señales. Si tu cuerpo fuera una ciudad, las proteínas serían, pues, casi todo. Vale, genial, ya entendemos cómo funciona el manual. Pero, ¿cómo se pasa este manual de padres a hijos? Ahora nos metemos con las reglas de la herencia. Y para entender estas reglas tenemos que hablar de Gregor Mendel y sus famosos guisantes. Este monje, con una paciencia increíble, se puso a cruzar plantas y a anotar los resultados. Y de ahí sacó 3 leyes que son la base de la genética. Nos explicó básicamente cómo los rasgos se reparten en la descendencia. Un trabajo monumental. Para seguirle el hilo a Mendel, necesitamos este vocabulario básico. El genotipo es la información genética que tienes por dentro. El fenotipo es lo que se ve por fuera. Y luego están los alelos, las distintas versiones de un mismo gen. Uno puede ser dominante, que con una sola copia ya se manifiesta, y otro recesivo, que necesita 2 copias para poder expresarse. Estas son las piezas del puzzle. Ahora bien, este sistema es increíblemente preciso, pero no es perfecto. A veces, en el proceso de copiar y transmitir toda esta información, las cosas pueden cambiar. Y aquí es donde la historia se pone todavía más interesante. Un ejemplo de estos cambios son las anomalías en el número de cromosomas. Durante la formación de las células sexuales, a veces el reparto no es equitativo. Si esto afecta a los cromosomas que definen el sexo, podemos tener síndromes como el de Klinefelter, Turner o el II.
Como ven, tener un cromosoma de más o de menos tiene consecuencias muy concretas en el desarrollo de una persona. A estos cambios en el texto del ADN los llamamos mutaciones. Y no piensen siempre en algo negativo. Una mutación es simplemente una alteración. Puede ser algo tan pequeño como una letra cambiada de sitio o algo mucho más grande. Es en el fondo la fuente de toda la diversidad genética. Y si pensaban que eso era todo, prepárense para el giro final, la epigenética. Este es un campo alucinante que nos dice que no solo importa lo que está escrito en los genes, sino también cómo se leen. Imaginen que el ADN es un libro. La epigenética son como esas notas al margen que le dicen al lector, oye, lee este capítulo en voz alta o sáltate este párrafo. El ambiente, lo que comemos, el estrés, todo eso puede poner esas marcas y cambiar qué genes se expresan. Así que, al final, la gran conclusión es esta. No somos marionetas de nuestros genes, pero tampoco somos pizarras completamente en blanco. Somos el resultado de una conversación increíblemente compleja y continua entre nuestra genética y nuestro entorno. Y esto nos deja con una última idea para darle vueltas, ¿no? Si el ambiente, si nuestras decisiones pueden poner esas notas al margen en nuestros genes, ¿qué significa eso? ¿Hasta qué punto somos los directores de nuestra propia orquesta biológica? Es una pregunta fascinante. Gracias por habernos acompañado en este explainer de SciMap.